Bienvenidos al primer episodio del 2026 de Presidenciales bajo la lupa, un espacio del podcast Más allá de la doxa del Centro de Estudios de Análisis Político Giovanni Sartori de la Universidad San Marcos. Hoy ponemos bajo la lupa a Carlos Jaiko, abogado constitucionalista e internacionalista formado en la Universidad de Friburgo. Se encuentra doctorando en la Universidad de San Martín, fue ex secretario general de despacho presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo, ex militante de Alianza para el Progreso del 2020 hasta el 2023, en el cual postuló para el Congreso por Peruanos en el Exterior, asesor en la Comisión de Constitución y Reglamento en el periodo 2020-2021 y ahora candidato presidencial por Perú Moderno. ¿Qué tal, doctor Jaiko? Jairo, un gusto estar acá en este amable programa en el cual de seguro tendremos la oportunidad de discutir sobre los grandes problemas del país. Muchas gracias también por haber aceptado esta invitación. Creo que para poder iniciar la entrevista nos gustaría conocer más de usted. ¿Quién es Carlos Jaiko? Bueno, Carlos Jaiko es nacido en Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash. Mis padres son de la región de La Libertad, de Santiago de Chuco, de la tierra de César Vallejo. Y pues yo hice mis estudios primarios y secundarios en Chimbote, terminé la secundaria, vine a Lima en los años 80 y de aquí ya pasé a Suiza, viajé a Suiza donde hice todos mis estudios desde Cachimbo, ¿no? Hice los exámenes de admisión a la Universidad de Friburgo y ahí es donde hice toda mi carrera en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Friburgo, en Suiza, tanto como en Manchester, en Inglaterra, ¿no? Entonces, soy un abogado que, de talla internacional, y precisamente porque he tratado siempre desde los inicios temas ligados precisamente al derecho internacional, como por ejemplo el lavado de activos, la lucha contra la corrupción, la protección al denunciante de actos ilícitos, del cual tengo libros y publicaciones desde el año 2003, por ejemplo, ya en Suiza, y que son referencia doctrinal y sobre todo referencia para todas las administraciones públicas en Europa. Bien. Usted también, ya conocemos por lo que nos ha contado, sus experiencias, sus estudios, pero también de parte de la experiencia política, usted ya cuenta con una experiencia política, si se puede decir así, sí, dentro de la administración pública, haber sido secretario general, que es más o menos por así decirlo, el cargo más alto de confianza que se puede tener dentro del despacho presidencial. Justo usted asume después de que a Bruno Pacheco, el ex secretario general de Palacio, se le encontró en el baño $20,000, si mal no recuerdo. Sí. ¿Qué lo lleva a aceptar, a pesar de que en ese momento el gobierno de Castillo ya venía teniendo serios cuestionamientos, sobre todo en esa parte, ¿no? Sobre todo en ese despacho? Bien, a ver, hay que explicar esto de la primera manera, y es que yo soy un hombre de Estado, y como tal, si el Perú me llama a representarlo y sobre todo a la gestión pública, yo debo ir. Y en este momento con mucha mayor razón, porque el señor Castillo no tenía gente preparada, gente de nivel, y sobre todo pues se necesitaba gestionar el país, ¿no? Y con sobre todo las relaciones internacionales. Estaba totalmente sin ningún tipo de apoyos. Sucede lo de este señor Pacheco, y claro, en ese momento todavía estábamos en el mes de noviembre, hay que recordar que el gobierno empieza el 28 de julio, entonces agosto, septiembre, octubre, en noviembre, 3 meses y medio después sucede este tema, y es ahí donde Pedro Castillo me dice si yo lo puedo apoyar. Pero la idea de él, y es lo que se supo después, es que claro, él quería darse un baño de pureza, ¿no? Con mi presencia, y decir que cambiaba el rumbo de la gestión hacia algo mucho mejor, lo cual se hizo. Sin embargo, lo que pasó dentro es de que se descubrieron pues todo tipo de disfuncionamientos, personal totalmente inapto para la gestión pública y las consecuencias que conocemos y que denuncié en su momento cuando renuncié, ¿no? Bien, también dentro de ese periodo, como usted como secretario general, también hay un cuestionamiento referente a que usted se reunió en Repsol, en la Embajada de España, sin la autorización de la presidenta del Consejo de Ministros en ese entonces, Mirta Vázquez. No, justamente esa fue la historia que se maquinó para luego denunciarme, porque eso fue el gabinete de la sombra quien sacó esa información falsa, dicho sea de paso, porque
Castillo sabía todo y eso lo he demostrado en la fiscalía con todos los chats, porque entregué mi computadora, entregué mi celular con todos los chats que tenía con el señor Castillo y quien me autorizaba evidentemente a reunirme con el embajador de España en la embajada de España, es lo cual hice. Como secretario general uno puede reunirse, eso no es ningún problema, no es delito, hay que decirlo, pero evidentemente ellos buscaron la fórmula para hacerlo delito y es que no sabía, pero evidentemente él sabía y es lo que se demostró durante la investigación. Por eso es que fue una denuncia maliciosa archivada, ¿no? Hasta ahora. Pero claro, eso fue también un cúmulo de amenazas que yo recibí porque precisamente yo me enfrenté a la corrupción. Hay que decirlo claramente aquí, yo me enfrenté a Castillo y a todo su grupo de gente y precisamente ese grupo de gente que lo llevó a su desgracia. Fui el único que lo hizo, ¿de acuerdo? Solo. Nadie en ese momento prestó atención al acto que yo venía de hacer. El resto siguió ahí de manera genuflexa, todos esos ministros que únicamente por el fajín se quedaron ahí haciéndole un grave daño al país. Y eso precisamente es grave. Yo quiero darle un mensaje a todos los que nos están viendo, que una cosa es hablar de corrupción, otra cosa es estar dentro y tener la valentía de decirle no a la corrupción. Eso es lo que yo hice y precisamente por eso yo soy alguien incorruptible que puede sobre todo llevarle al país esa seguridad, esa transparencia en la gestión pública. ¿No cree de todas formas, ahora viéndolo después de mucho tiempo, que quizá pudo haber sido un error reunirse en la Embajada de España? No, porque eso forma parte de mis actividades, no hay ningún problema. Yo no me he reunido en Chifa, en Zarratea, ni encapuchado ni nada. En un lugar público, que es más público que la Embajada de España, ha pedido precisamente el presidente de la República. O sea, no hay ningún problema. Aquí ese tipo de reuniones son lo más normal que se puede hacer, porque sobre todo, no hay que olvidar, el secretario general es quien lleva el mensaje del presidente. Y en ese momento se le llevó el mensaje al embajador de España y a Repsol sobre todo, porque había un tema que conviene que ustedes lo sepan. Repsol había pedido una reunión con el presidente, justo 5 días después del derrame. Y claro, pensamos, pero ¿por qué quieren reunirse con el presidente? No han hecho absolutamente nada, no han limpiado nada y ya quieren reunirse con el presidente. Me parece que eso no se hace en ninguna parte del mundo. Pero evidentemente en la gestión pública y sobre todo en las relaciones internacionales, porque estamos hablando de una empresa extranjera, no hay que romper relaciones así de manera directa, hay que ser un poquito más, digamos, diplomático. Y es por eso que se les dijo en esta reunión 3 cosas básicamente. Primero, que limpiaran totalmente pues, el derrame que habían producido. Segundo, que indemnizaran a todas las víctimas o partes que habían sido afectadas por este derrame. Y tercero, que paguen todas las multas que se les debía a la OEFA. 3 cosas puntuales que se les dijo en ese momento y que ellos luego confirmaron, dicho sea de paso. Okay. Ahora también entiendo a otro aspecto. Usted también estuvo en Alianza para el Progreso. Exacto. ¿Cómo estuvo militando en Alianza para el Progreso? ¿Usted ha sido militante hace buen tiempo? ¿Fue invitado? Fue invitado. ¿O tenía una cercanía con el presidente del partido, que es César Acuña? A ver, en la época, mire, sucedió algo, hay que explicarlo así. Yo estaba en la Comisión de Constitución y Reglamento y justamente ahí se abría la posibilidad de postular al Congreso. Yo no tenía partido en ese momento y es así que pues hablé con Alianza para el Progreso, me dieron la oportunidad de candidatear por peruanos en el exterior y lo cual hice. Me afilié precisamente para poder candidatear con Alianza para el Progreso, pero renuncié ya en el 2023, ¿no? ¿Y también estuve en Acción Popular? No, ahí fui más que nada invitado, apoyé mucho en la época, recuerdo a Mesías Guevara, que soy candidato, y pues evidentemente forman parte, le debo decir, de la vida política de un peruano, que busca precisamente trabajar por su país. No hay que olvidar, en el Perú todo se hace a través de los partidos políticos. Si uno no tiene un partido político, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, precisamente eso hay que ver como algo importante en la vida de un personaje político. El recorrido, cómo lo ha hecho y de qué manera ha buscado siempre llevar adelante los intereses del Perú. Eso es lo importante, porque
llegar a los 50 años y no haber estado en ningún partido político, eso sí es muy peligroso, ¿eh? Todos aquellos arribistas que llegan y que son los mesías, de verdad yo les tengo mucho miedo, temor, más que miedo, temor, porque es gente evidentemente que no tiene absolutamente ninguna experiencia de lo que es la vida política, no conoce al monstruo por dentro y evidentemente no va a resolver absolutamente nada. Bien, también en Alianza por el Progreso, usted también fue asesor de Omar Chejade, que es un congresista igual que tiene uno que otro cuestionamiento. No, ¿cuál? ¿Qué cuestionamiento tiene? Por ejemplo, tenía unas ciertas investigaciones, sobre todo, no recuerdo bien, pero cuando estaba en Alianza por el Progreso estaba bastante cuestionado. ¿Pero sobre qué? Es que se justo ahorita te iba a mencionar, pero se me fue la idea, pero justo con la congresista también que estuvo en Alianza por el Progreso, pero también era toledista, no recuerdo su nombre, Carmen Omontes, no me recuerdo. Pero precisamente habría que precisar. Claro, pero ¿sí tenía ciertos cuestionamientos o considera que no? A ver, no es que yo considero no, porque mire, usted me está pidiendo que yo opine sobre una persona y ciertos cuestionamientos que hasta ahora usted no ha expresado. Yo les voy a dar un consejo, y a todos los que nos están viendo. En la política es fácil manchar honras, es muy fácil, y yo lo viví en carne propia. ¿Por qué? Porque he tenido denuncias falsas, ¿de acuerdo? Únicamente por denunciar la corrupción. El gabinete en la sombra lo denuncié yo. Y precisamente por eso es que tuve pues todo este tipo de problemas. Pero verá, cuando uno habla de cuestionamientos en política, todos son cuestionados. Todos son cuestionados y las difamaciones existen. Por lo tanto, yo de verdad soy en eso bastante cauto y no diría que existen ese tipo de cosas, ¿ah? Si usted tiene algo que preguntarle al señor Chejade, yo creo que sería lo mejor preguntárselo a él. Bien, ahora regresando también al tema de, bueno, justo lo mencionaba en ese orden, había el tema de Acción Popular, el tema de Alianza para el Progreso. Hay un tema ahí con los partidos que usted lo menciona, que igual que para poder ejercer algún tipo de cargo hay que pasar por partidos políticos, necesariamente cuando no hay elección. Pero no considera también que quizá hay algún tema ahí de falta de ubicación ideológica, si se quiere decir, porque, o por lo menos usted encontraría algún tipo de error en el sistema quizá para que los candidatos tengan que ir por uno o por otro lado. Mire, el problema es el siguiente. Hay dificultades y los partidos muchas veces son empresas familiares o ya, digamos, grupos organizados de manera a llevar únicamente una línea, ¿no? Y son, ¿verdad?, grupos bastante constituidos, bien constituidos, que únicamente llegan al poder por el poder o sirven como una suerte de sección recursos humanos, ¿no?, para darle trabajo a la gente. Pero precisamente porque yo buscaba siempre servir a mi país, porque considero que tengo mucho que aportarle, he dado ese paso. Y es así, en el Perú hay que dar ese paso. Y lo digo a todos los que nos ven, a menos que hagan un partido político propio, que es bastante complicado, van a tener que pasar por un partido político. Ahora, cuando lo hagan, precisamente yo les deseo mucho coraje, mucho valor y sobre todo mantener la línea de su moralidad bastante alta y seguir adelante. ¿Plantearían una reforma en los partidos políticos? Totalmente. ¿Qué plantearían? La primera reforma es que, dicho sea de paso, este Congreso infame ha eliminado, que es la responsabilidad de los partidos políticos. Mire, los partidos políticos son la primera, digamos, organización criminal que puede existir cuando sus dirigentes se dedican únicamente a llevar gente condenada, gente con graves denuncias, ¿de acuerdo? Gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de la función pública, de la gestión pública, y sabiendo que esta gente va a robar. Entonces, el partido es utilizado únicamente como un instrumento para llegar al poder y sobre todo, pues, tener actos de corrupción. Entonces, es el partido quien está siendo utilizado y sus dirigentes. Por tanto, dos son los responsables. Mire, y voy a dar un ejemplo sacado de lo que es el derecho de los contratos. Y aquí los dirigentes tienen una gran responsabilidad. Tres responsabilidades principales. Primero, lo que llaman en el derecho romano la culpa in eligendo. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen la responsabilidad de elegir el mejor ciudadano para llevarlo a la gestión pública, pero no lo hacen. Segundo, culpa in instruendo. ¿Qué significa eso? Que ellos deben
dar los conocimientos necesarios a sus militantes para que ellos puedan ejercer de la mejor manera la gestión pública. No lo hacen. Y lo tercero, la culpa en custodiendo. ¿Qué significa eso? De vigilar las acciones de esta gente. Una vez que son elegidos, se olvidaron totalmente. Y eso lo hemos visto hace algunos años atrás. Solidaridad Nacional, que ahora se ha cambiado a Renovación Popular, tenía 5 alcaldes en prisión preventiva. ¿Qué significa eso? Que evidentemente el partido era un vehículo para llevar estos delincuentes a la función pública. ¿Y no cree que básicamente lo mismo pasa con, por ejemplo, la Alianza por el Progreso? Bueno, mire, yo creo que ellos funcionan de una manera bastante, digamos, personal, única, y es entre ellos, dicho sea de paso, es lo que detonó mi salida, porque yo no veía ningún futuro ni para mí como político, ni para el Perú. Entonces hay que ser coherente, lo mejor es renunciar. Claro, pero mira, yo le digo porque también estudio ciencia política y por lo menos sí me doy cuenta que existen ciertas características de un partido, sobre todo cuando son partidos a los que se le llaman locomotoras dentro del ámbito de los partidos políticos, es decir, un personaje clave, César Acuña, que lleva para que lleven personas al Congreso. No identificó quizá ese problema desde antes porque no viene de los últimos años. Ahorita que está mucho más obvio, evidentemente, pero... Yo lo que he identificado en estos partidos, no solamente APP, también está Fuerza Popular y otros más, que ellos en el fondo no quieren llegar al poder. Ellos no quieren la presidencia. Ellos quieren el poder, por ejemplo, en el Congreso, para tener las comisiones, las más grandes comisiones, las más importantes. También lo quieren ¿para qué? Para por ejemplo, los gobernadores, para tener gobernadores regionales, las alcaldías. Es ahí donde está el verdadero poder, no está en la presidencia. Ellos saben que de momento que lleguen se les acabó la fiesta. Por eso es que hacen todo lo posible para llevar bancadas gigantescas con las cuales puedan manipular el poder. Y es lo que están haciendo. Hasta ahora se ve. Gerí, por ejemplo, forma parte de todo este conglomerado de gente impresentable que ha llegado al poder únicamente por un ping-pong del destino, ¿no? Y evidentemente porque ellos lo están manteniendo, Fuerza Popular lo está manteniendo, Alianza por el Progreso lo está manteniendo. Y es así como mantenemos gente inaceptable en los cargos más importantes del país. Ahora milita en Perú Moderno. ¿Qué diferenciaría en este caso a Perú Moderno ahora del resto de partidos, considerando que también su afiliación ha sido reciente? No, hace ya 2 años prácticamente, sí. En realidad bastante reciente, porque el partido recién se creaba. No, el partido ya tiene 20 años de creado, pero inscrito hace 3 años, ¿no? Entonces, mire, ¿por qué Perú Moderno? En primer lugar conocí al ingeniero Wilson Aragón, que ya fallecido ya, y que tuvo esa magnífica idea de hacer un partido de los emprendedores. Con él hemos trabajado bastante el plan de gobierno, dicho sea de paso también estuvo Carlos Anderson, ¿no? Ya fallecido, gran amigo, y hemos trabajado precisamente en esta propuesta nueva para el país, una posición de centro interesante, importante, que no polarice, que justamente es lo que siempre he buscado, una agrupación que pueda preocuparse de los problemas principales del país, que hasta ahora no han sido solucionados, y seguimos en esa polarización total, ideológica, que en el fondo no le sirve nada al ciudadano de a pie. En el Perú todavía tenemos pobreza, mucha pobreza, ¿sabe? Tenemos un Estado injusto que castiga a los que cumplen. Yo me considero un ciudadano peruano justamente que vive contra el Estado, porque cada vez que cumplo con las reglas, el Estado no me cumple a mí. Y como yo, hay millones. Pero precisamente por eso es que queremos llegar al gobierno con Perú Moderno y cambiar esta situación. ¿Cuáles han sido los requisitos que se han incluido quizá en sus listas, sobre todo para diputados y senadores? ¿Hay algunos investigados, no hay algunos investigados? ¿Cómo han hecho? Sobre todo por el filtro, que es bastante complicado, le voy a ser sincero, sí. Porque existen demás agrupaciones que tienen una infinidad de cantidad de investigados. En el caso de Perú no veo que sea tanto problema, pero ¿cuál es el filtro que se ha aplicado? En primer lugar, lo que se hizo fue llamar a la ONG Transparencia para que ellos filtraran los candidatos. Ese fue un primer filtro.
Y un segundo filtro es el que ha llevado a cabo el Jurado Nacional de Elecciones, lo cual para nosotros es importante. Nuestra regla es la siguiente, nuestra posición es clara. Ningún candidato que haya sido condenado por delito doloso contra el Estado puede postular. De ninguna manera, excluido. Y en eso nosotros damos el ejemplo. La plancha que tengo el honor de presidir, precisamente no tiene ningún tipo de condena, ningún tipo de denuncias tampoco, y es una plancha limpia, con experiencia y sobre todo con una gran visión de país. En todo caso, si es que hubiese, por ejemplo, usted guiar al Ejecutivo, si hubiese algún miembro de su partido que cometiese algún acto de corrupción, ¿sería denunciado de manera inmediata? No solamente denunciado, sacado del partido. No queremos gente, mire, el artículo 35 de la Constitución le da a los partidos políticos la posibilidad de ser el vehículo precisamente que lleve la voluntad popular al gobierno. Tienen una gran responsabilidad porque ellos llaman a los ciudadanos a formar parte de ese partido y de ahí salen precisamente las listas al Congreso o a la presidencia. Ellos son los responsables, pero no están cumpliendo su trabajo. Nosotros sí lo estamos haciendo. Respetamos estrictamente el artículo 35 y pensamos que es la única manera de llevarle gente pues válida a la gestión pública. Y eso pues favoreciendo siempre el desarrollo de todos los peruanos. Bien, en el caso de no ganar las elecciones, y me pongo un hipotético caso, ¿usted seguiría en Perú Moderno? Sí, claro, hay que seguir, hay que seguir. Hay mucho por hacer, ¿sabe? Un partido político no se construye de la noche a la mañana. Un partido político necesita avanzar, ganar en experiencia, sobre todo proponer cosas nuevas al país. Yo en ese sentido, en Perú Moderno estoy, en Perú Moderno me quedaré. Es un partido que precisamente me ha abierto las puertas, me ha demostrado que se puede hacer política sin corrupción, política sin ningún tipo de dogma, únicamente teniendo como mirada al Perú, y eso para mí es suficiente para poder avanzar. Bien. Igual quizá para cerrar esa parte que es más o menos conociéndolo usted como candidato, usted menciona que está libre de dogma. Igual dentro de los partidos políticos existe una ideología, o por lo menos por lo que se guían. ¿Cuál sería la ideología o los lineamientos, quizás si se quiere decir, que toman de cada uno para que tengan su doctrina, por así decirlo? A ver, mire, nosotros tenemos una ideología de centro que no es precisamente esa izquierda extrema ni esa derecha también. ¿Por qué de centro? Por un análisis muy básico y realista del Perú. En el Perú no hemos salido de nuestras necesidades básicas. Seguimos siendo un país del tercer mundo. Perú Moderno se posiciona en el centro, un centro liberal, de economía de mercado, con un Estado importante, digamos, pero eficaz para la solución de los problemas del país. ¿Por qué nosotros llegamos a esa conclusión? Porque precisamente haciendo un análisis de lo que es el Perú y sobre todo las ideologías que hemos tenido, hemos visto que al cabo de los años nos hemos polarizado demasiado. En el Perú existe esa polarización que consideramos inútil para los intereses mayores del país. Izquierda y derecha, Marx, Lenin, Mao y todo este tipo de situaciones que nos han llevado pues a una polarización que ha terminado, como ustedes lo saben, en muerte y destrucción. El Perú no está para eso. El Perú es un país que puede avanzar y que debe avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos problemas esenciales. Uno de ellos es la falta de agua, por ejemplo. 50% de la población peruana no tiene acceso a agua potable. 9 millones de peruanos no han terminado la escuela secundaria, ¿no? Tenemos un déficit de 100.000 millones de soles de infraestructura. O sea, prácticamente estamos olvidándonos de los problemas esenciales del país. Nuestra sierra, siempre sumida en la pobreza, olvidada, nunca le hemos dado los créditos necesarios ni la infraestructura para poder avanzar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La ideología debe servir para avanzar, no para polarizarnos. La educación no es de izquierda ni de derecha. La salud no es de izquierda ni de derecha. La educación tampoco, la infraestructura tampoco. Entonces, centrémonos y debatamos sobre los principales problemas del país. Ese es precisamente el interés mayor de la posición de centro. Por lo que describe, entendería yo que es, quizá me corrige usted,
un partido más tecnócrata que político. Sí, totalmente. ¿Consideraría entonces lo que necesita el país es más tecnocracia que realmente políticos ejerzan el poder político? Mire, el político, nosotros desde nuestra perspectiva, solamente puede llegar a ser, digamos, parte de la gestión pública si tiene una profesión y sobre todo si es alguien experimentado en algo que contribuye al desarrollo del país. Pero solamente usted va a poner un personaje que no tiene ningún tipo de conocimiento ni experiencia en nada, ¿usted cree que va a arreglar los problemas del país? Sinceramente, nada, y eso es lo que tenemos en el país. Gente improvisada, planes de gobierno que están hechos únicamente de manera formal para presentar al Jurado Nacional de Elecciones, pero que en el fondo son cosas vacías. Entonces nosotros planteamos que aquí en el Perú debemos ya darle la posibilidad a los profesionales del país, y que tenemos muy buenos, la posibilidad de gobernar. No es normal que el presupuesto general de la República, que es pues, importante, a 90% esté en manos de gente sin ningún tipo de conocimiento en gestión pública. Es verdad, mire usted, lo del Congreso. ¿Cuántos, por ejemplo, tienen carreras terminadas o por lo menos tienen una experiencia profesional probada? No creo que no llegamos ni al 60%. ¿De acuerdo? Ahora vaya usted al Ejecutivo. Mire usted los presidentes que hemos elegido. Y muchos de ellos que dicen que tienen algo de conocimiento tampoco lo han tenido. ¿Por qué? Porque nunca han trabajado un verdadero plan de gobierno. Y mucho menos se han reunido en la gente adecuada para llevar adelante esos proyectos. Mire usted las regiones. ¿A quiénes tenemos en las regiones? Son elegidos al voto popular, pero se elige siempre al que está ahí, al que está cerca, sin ningún tipo de experiencia. Y peor aún, en los distritos. Es ahí donde se va el dinero. Todo ese dinero que tenemos, todo ese presupuesto, se diluye en nada. Y las obras siguen esperando y los peruanos siguen sufriendo. Eso es precisamente lo que nosotros queremos evitar. El centro es necesario para el Perú y es lo que debe guiar los destinos del país en estos próximos 30 años. Justo con lo que menciona, y puedo concordar en parte con lo que menciona, tenemos gente preparada realmente. Sin embargo, ¿no cree que también, justo algo que usted dice, que usualmente son elegidos personas que probablemente no tengan algún tipo de formación y demás, que habría que ver bien el porcentaje, si realmente es tanto así? No tengo esa data, pero ¿no cree que también que existe un error quizá del tecnócrata que siempre está de lejitos, que es básicamente el erudito, el que sabe, pero no está acercando a la ciudadanía y no logra conectar con la ciudadanía, y por ende tampoco lograría conectar con las necesidades que tiene una ciudadanía? Bueno, el problema acá es doble, le voy a decir. Porque evidentemente si hablamos de alguien que está únicamente desde su oficina viendo la realidad, como les puedo decir, por conocer un poco del mundo internacional y de las organizaciones internacionales, cuando nos califican desde lejos, por ejemplo, sobre una realidad, y nos dicen que en el Perú, por ejemplo, se puede vivir únicamente con, no sé, 20 soles diarios, o se puede hacer sopa segundo y postrecito, como diría Dina Boluarte, evidentemente que es una desfachatez. No queremos ese tipo de profesionales. Queremos el profesional que vaya al campo, que conozca la realidad, que viva la realidad, que sepa cuánto cuestan los elementos, la papa, el mango, todo tipo de productos agrícolas. ¿Cómo podemos entonces pedirle a alguien que no conoce eso a que nos saque una métrica que valga para la población? De ninguna manera. Yo rechazo totalmente este tipo de gente que únicamente está en sus oficinas y que nunca sale de ahí. Para nosotros lo importante es precisamente esa cercanía, aquel profesional cercano, bien formado y que pueda precisamente solucionar los problemas de los peruanos. Para terminar con las preguntas sobre el partido y entrar más a coyuntura, que me pareció igual una parte interesante, por eso me extendí un poquito más. ¿Qué diferenciaría, por ejemplo, a Perú Moderno con otros partidos políticos que se llaman también de centro, por ejemplo el Partido Morado? ¿En qué lo diferenciaría? Bueno, mire, nosotros, nuestro planteamiento es ¿por qué de centro? Porque somos un partido de los emprendedores. Y precisamente el emprendedor peruano, le digo, 99% son MIPES en el Perú, ¿de acuerdo? 99%. Y las MIPES en el Perú no tienen el apoyo del Estado, de ninguna manera, o sea, funcionan contra el Estado.
Porque una MIPE, desde que se instala o se intenta formalizar, ¿qué tiene delante? SUNAT. Es lo primero que le va a caer. Luego tiene SUNAFIL. Luego tiene INDECOPI. Luego tiene las municipalidades de estas ordenanzas y multas y cierres que al final, ¿qué hacen en el empresario? Pues simplemente lo debilitan y terminan cerrándolo. Pero ahora se ha sumado un nuevo problema, que son las extorsiones. Entonces, dígame usted, ¿cómo el país va a funcionar si la base esencial del crecimiento económico lo estamos matando cada día? No, pues es imposible. Por eso es que nosotros debemos ir al esencial, y es el apoyo a los emprendedores de Perú. Ese es precisamente Perú moderno. Bien, ahora yendo a la parte ya más de coyuntura, quiero iniciar con una pregunta. Hemos escuchado esta frase, ¿no? Esta democracia ya no es democracia. ¿Estamos en una democracia? Mire, es una democracia imperfecta, totalmente imperfecta, porque en primer lugar se supone que la democracia como tal debe permitir la representación de todos los peruanos y de los intereses de todos los peruanos. Precisamente no es el caso. Es una democracia únicamente de nombre. ¿Por qué? Porque elige, en primer lugar, gente que no la representa y no la quiere representar, y en segundo lugar, eligen a gente que llega para legislar sobre otros intereses. Y es lo que vemos, ¿no? Este gobierno, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ha avalado todas las leyes pro crimen de este Congreso, todas las leyes sobre todo de ruptura de lo que es el equilibrio fiscal peruano, con 229 leyes. Prácticamente, o sea, estamos frente a una población política que no representa al país. Entonces, nuestra democracia es una democracia débil, con instituciones débiles y con gente, evidentemente, que no da la talla en lo que es gestión pública. Bien, usted entonces vería ahí el problema. Usted menciona que la gente igual los elige, entonces vería el problema en las personas que los eligen, en el sistema mismo electoral, o en los políticos. Mire, precisamente son tres los responsables. Los partidos políticos lo hemos visto, ¿por qué? Por elegir este tipo de personas. Y el problema del ciudadano, ¿cuál es? De que recibe un menú. Y en ese menú le dicen, mira, acá tienes ceviche, papa a la huancaína o arroz con pollo. Elige. El ciudadano nunca eligió antes en los partidos. Fueron las cabezas de los partidos o sus militantes, si es de verdad un buen partido, que eligieron a esos que están ahí en las listas. Nada más. Y es sobre ese punto que van a tener que elegir. Eso es lo más triste que hay. Entonces, evidentemente que van a elegir cualquier cosa, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, que en el Perú la política se ha visto como un refugio para gente que no tiene absolutamente nada que darle al país. Únicamente lo ven para lograr puestos de trabajo o generar poder, tráfico de influencias, como lo hemos visto con este presidente actual, y que evidentemente no sirve a los intereses del país. Y un tercer elemento también, la población. Porque la población, ¿cómo va a dejar engañarse, por ejemplo, como este señor denominado Porky, que dice cualquier cosa y la gente lo aplaude y está alto en las encuestas? Bueno, evidentemente eso está inflado con redes y todo eso, pero no quita que es preocupante. ¿Dónde está nuestra autoestima? O sea, la tenemos tan baja que aceptamos, por ejemplo, trenes chatarra. Somos un país del siglo XXI, somos herederos de una cultura milenaria, tenemos a Caral de hace 5.000 años, equiparable a los sumerios y Mesopotamia, y estamos en nuestro país aceptando trenes chatarra, por favor. Entonces, ese es un llamado que hago a todos los que nos ven: cambiemos precisamente la manera de hacer política, averigüemos bien, sintámonos concernidos. ¿Por qué? Porque son 5 años de pérdida para el país, pero también para todos los peruanos. Cambiemos esa forma de ver las cosas y hagamos mejor esta vez. Veo que menciona igual unos problemas en los partidos de quien eligen. En este caso, ¿usted qué diría que la población debería elegir quiénes son los candidatos? Hablamos de unas PAS, unas primarias. Las primarias que se tienen ahora son elegidas dentro de los mismos partidos. Son de delegados, un militante, un voto. Sin embargo, también vale decir que solo son dos los partidos que han optado por quizá la opción, entre comillas, más democrática, que solo es Renovación Popular a la fuerza y el Partido Aprista Peruano. En el caso, por ejemplo, Perú Moderno se aplicó también la elección por delegados. Exacto. Entonces,
¿de qué estaríamos hablando? ¿Se plantea en este caso que se haga una PASO, que se mantenga ese mismo sistema? Yo soy partidario de las PASO, sinceramente. A mí me parece que no han habido PASO y eso nos ha llevado a esta inflación de partidos. Las PASO hubiesen permitido ya por lo menos reducir el grupo a 10, si se quiere, ¿no? Pero no se ha hecho, se ha obviado algo importante. De hecho, sea de paso, la ley que se hizo obligaba a los partidos a hacer las PASO. Al fin y al cabo las han eliminado y el daño que tenemos y la atomización del voto va a ser grande, lo cual implica que vamos a tener pues 5 años de inestabilidad, porque cada partido va a ser muy débil dentro, se van a tener que generar consensos y sobre todo pues nadie va a tener una representatividad como para poder pues apoyar grandes proyectos para el país. Ese es un problema. Yo principalmente o personalmente estoy a favor de las PASO y sobre todo para que en un futuro yo espero que podamos llegar a unirnos como partidos y por lo menos tener 3, 4 opciones, no más. No necesitamos más. Si usted ve la diferencia que hay en los partidos políticos con respecto a la concepción ideológica, digamos, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Pero claro, acá existe en el Perú el caudillismo, el yoísmo y todo ese tipo de ismos que hacen que al final todos quieran ser presidentes. Y eso creo que es un problema ya ligado un poco a la historia del Perú que debemos precisamente cambiar ahora. Bien. Usted habla también de generar consensos. Es claro, evidentemente, que este Congreso que se viene con Cámara de Diputados, senadores, va a ser muy complicado generar un consenso y sobre todo que el presidente pueda perdurar, porque para ser sinceros tenemos un Senado todopoderoso. Sí. ¿Cómo plantearía en este caso, considerando que, por ejemplo, una de las personas, de los partidos que van a la cabeza son Renovación Popular, Fuerza Popular, que evidentemente son parte de esta inestabilidad que viene surgiendo hace bastante tiempo, sobre todo por el fujimorismo? Sí, sobre todo 10 años atrás, sí. Mire, yo creo que acá lo importante es llegar al Congreso con una visión de país. Y es necesario sentarnos y tener consenso con ellos, pero con una visión del país. Y es algo que creo yo no se ha hecho hasta ahora. Podría asegurarlo, porque incluso las veces que las bancadas se han unido han sido por cuestiones muy puntuales, coyunturales, sin ningún tipo de trascendencia. Y al fin y al cabo termina eso y se siguen peleando, ¿no? Y cada quien por su lado. Lo hemos vivido estos últimos 10 años, ¿eh? Se unen para vacar a un presidente y luego se desunen para otra vez ponerse en la mesa directiva y en fin, todo tipo de arreglos y repartijas a las cuales ya estamos acostumbrados. Pero precisamente hay que cambiar esa manera de ver las cosas. Nosotros consideramos que reunirnos con ellos y lograr consensos en base a una visión de país es lo que puede cambiar precisamente esta inestabilidad que tenemos en el Perú. Bien, y otro tema también contextual ahora, antes de pasar a Gery, le quiero comentar que hoy día hay una movilización social por los muertos en las protestas. ¿Considera usted que son víctimas de una represión estatal, responsabilidad de la presidenta en ese entonces, Dina Boluarte? Totalmente, son víctimas. O sea, mire, no es normal en un país como el nuestro que alguien salga a luchar por la vida y encuentre la muerte. Eso no puede ser. Ya basta de criminalizar la protesta social. Es un derecho constitucional y nadie puede perder la vida por justamente querer luchar por sus derechos. De ninguna manera. Aquí hay responsables, hay víctimas y los familiares de las víctimas lo que quieren es justicia, buscan verdad y sobre todo nos dan un gran mensaje a todos los gobernantes de todo el país de que esto no se vuelva a repetir. Nunca más un muerto en protestas. Esto ya basta. Ese Estado represor, ese Estado que todo lo criminaliza, debe acabar. Para mí las cosas son claras. Tenemos ahí víctimas y ellas deben ser resarcidas y para ellas debemos encontrar la verdad. ¿Plantearía en ese caso una reforma a la policía? Lo menciono porque quizá la policía es quien nos debería cuidar. No digo que todos los policías sean malos, sin embargo que sí hay un desprestigio de la institución de la policía. Uh-huh. Y lo digo, por ejemplo, en San Marcos existe de por sí un desprestigio total de la policía, una intervención que tuvimos hace bastante. Uh-huh. Recién hace unos días se cumplió 2 años, si no me recuerdo, la intervención a San Marcos, 3 años de la intervención a San Marcos. ¿Qué plantearía en ese caso? Porque tenemos una policía que es terruqueadora.
Mire, una vez más, la protesta social y principalmente la protesta estudiantil no se puede criminalizar de ninguna manera. Y menos aún podemos llevarle toda la fuerza del orden dentro para pues agarrar y hacer prisioneros a estudiantes. Eso de ninguna manera. Yo pienso que acá el Estado debe tener otra manera de dialogar con los estudiantes, ver sobre todo la problemática, porque lo que acá hemos visto estos últimos años es que en primer lugar se criminaliza, luego se denuncia y se condena. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos hacia atrás y vemos las causas de los problemas? Analizamos los problemas y le damos solución. Se lo digo, eso lo hace cualquier país civilizado, pero tenemos esas autoridades que parecen salidas pues, de las cavernas, que todo lo ven represión, golpe, confrontación, enfrentamiento. Y eso no puede ser. Para nosotros eso no puede existir. Tenemos que ver primeramente las causas, de dónde vienen los problemas, sentarnos a conversar, porque si están protestando es porque hay un malestar, hay algo que no está bien. Deberíamos ocuparnos entonces, en tanto que autoridades, de eso en primer lugar. De por sí no me contestó la pregunta, no. Si hay una reforma sí o qué haría con la presidencia. Mire, en el plano de la Policía Nacional del Perú nosotros planteamos una reforma que es sobre la base de la especialización. Y para nosotros es importante ver cómo funcionaba la policía, por ejemplo, en los años 80. Les voy a dar un dato. En el año 1988, con una población de 20 millones de habitantes, teníamos 17.500 investigadores. ¿De acuerdo? Llegamos al 2026 con una población de 35 millones de habitantes y solamente tenemos 7.000 investigadores. ¿Qué significa eso? Que hemos decrecido. Y la criminalidad, evidentemente, ha aumentado. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que cambiar. Más investigación policial. Segundo, no podemos tener ese nivel de rotación en el Ministerio del Interior. Y lo digo, Pedro Castillo, 8 ministros del Interior. Dina Boluarte, 7 ministros del Interior. No hay gestión que aguante. Por eso es que tenemos ese nivel de homicidios en el Perú. Porque evidentemente esto lo hemos tomado a la broma, al juego, y únicamente para repartir puestos a gente que no conoce absolutamente nada de lo que es la seguridad ciudadana. Para nosotros, parte eso entonces de una reforma de la policía. Guardia Civil, Guardia Republicana y una super policía de investigaciones. Eso es lo que necesitamos actualmente. Guardia Civil, ¿para qué? Para todo lo que es seguridad ciudadana. Guardia Republicana para nuestras fronteras, para los penales, para las instituciones. Es importante. Y una super policía de investigaciones porque precisamente la criminalidad se combate con investigación. Bien, también ahora tenemos, justo lo que usted lo mencionaba también, el tema de un desprestigio tremendo, sobre todo al Congreso de la República, en general a la clase política, pero sobre todo al Congreso de la República. Dentro de ellos también estaba la población, se oponía a la reelección congresal en un referéndum en el año 2018, no más recuerdo, con el periodo de Martín Vizcarra. La población le dijo no a la reelección congresal. Más allá de la opinión que pueda tener yo, ¿qué opina usted de la reelección congresal? Ahora, en la práctica existe la reelección congresal. Exacto, es lo que han hecho. No, yo estoy contra, totalmente contra. Dicho sea de paso, en la época, en 2018, abogué por la no reelección. Estuve por la no reelección. Pero ahora, pues, con esta nueva bicameralidad, lo que han hecho es que, al fin y al cabo, la reelección regresa y ellos son los primeros en beneficiarse. Y yo le voy a decir por qué no comparto esta visión de reelección de congresistas. ¿Sabe por qué? Porque en el Perú existe una falsa idea de que un político tiene que ser un político profesional. Y eso no es, pues, o sea, ¿por qué tiene que ser político profesional? Eso no existe, en ninguna parte del mundo existe eso. O sea, perpetrarse en el Estado durante 30, 40 años, vea usted quiénes están, ven, lo mismo de siempre. Las cosas han cambiado, ¿no? Se llega al Estado a aportarle algo, el conocimiento, la experiencia, la sapiencia, la sabiduría, eso se llega al Estado, no se llega a aprender.
El que dice que va a llegar a aprender, entonces que vaya a aprender a otro lado. Pero al Estado se llega a ejecutar las cosas que uno sabe, la experiencia de vida que tiene, la experiencia profesional, a aportarle al país. Por eso es que vemos que ese objetivo noble se ha tergiversado totalmente. ¿Por qué? Porque los congresistas llegan con un salario promedio de 3.000, 4.000 soles mensuales, ni eso, algunos congresistas, y terminan con salarios de 50.000 mensual. ¿Quién no va a querer ser congresista? Y sobre todo a vida, con esos salarios. Y no son 7, tienen 20 asesores. O sea, al final estamos haciendo de esto, pues, una caja de empleos. Y eso no es normal. Por eso es que yo no comparto esa opinión de que tienen que ser políticos profesionales. Al contrario, debe ser gente honesta, trabajadora, con experiencia, que llegue a aplicar ese conocimiento al servicio del país. De por sí, algo que se criticaba y quizá de personas ligadas a la investigación en ese tema de representación política, sobre todo, que sí debería existir, y quizá recientemente estábamos conversando con un politólogo estadounidense que nos hablaba de una reelección congresal que era necesario para que haya políticos de carrera. Y sí hay ejemplos claros de donde ¿Sí? funciona bastante bien. Los países nórdicos, por ejemplo, que son todos parlamentarios, Claro. donde le va perfecto la reelección, porque hay políticos de carrera. Porque cuando ingresa un personaje nuevo a la política, por ejemplo, en el Congreso de la República, tú puedes tener el conocimiento muy amplio, pero una cuestión es también el juego político que existe dentro de un parlamento. Usted ha estado como secretario general, usted sabe este juego enorme que hay, las diferencias que va mucho más allá del conocimiento técnico que uno pueda tener. Claro, mire, cuando hablamos de Noruega, que es una clase política que yo puedo decir muy, muy inteligente, instruida, capaz. Dicho sea de paso, usted sabe que los noruegos, los congresistas en todo caso, tienen un asesor. Incluso ellos mismos hacen sus documentos y no reciben ningún tipo de estipendio para su casa ni para nada. Es gente que trabaja por un sueldo mínimo. Acá no lo estamos haciendo, pero por eso precisamente digo, una cosa es Noruega, una cosa es Suiza, que conozco esa realidad, otra cosa es el Perú, donde evidentemente vivarachos llegan al poder únicamente para, pues, esquimar. Y eso es lo que yo digo. O sea, muy de acuerdo con que se gane experiencia, la manera de, digamos, de llevar la política, conocer los detallitos de cómo se consensúa con la gente. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Pero estamos en el Perú. Y en el Perú, la política del vivo, pues hace que terminemos destruyendo las mejores instituciones, que como bien lo indicas, funcionan en otros países. Pero en el nuestro, evidentemente no. Bien. Hace unos días, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha declarado infundado su apelación para inscribir la lista de candidatos al Senado. En un escenario hipotético que no tenga una representación en el Senado, conociendo que el Senado es ahora el todopoderoso en el sistema peruano, ¿cómo haría? ¿No? ¿Eso afectará evidentemente? ¿O usted cree que no en una eventual victoria usted en el Poder Ejecutivo? Dos respuestas a su pregunta. En primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones ha cometido un atropello, una injusticia con nuestra lista al Senado. Todavía no sale la resolución, ¿eh? Pero ya sacaron que es infundado, usted lo sabe. Pero ¿qué pasa acá? Que ellos están permitiendo que gente, ¿no?, que se ha infiltrado en el partido, una vez que participan en las elecciones internas para ser congresistas, renuncian. Claro, porque ellos saben que renunciando ellos hacen caer la lista. Y es ese juego maligno que ha, pues, confirmado el Jurado Nacional de Elecciones. No puede ser. ¿Dónde está el derecho de los otros, digamos, candidatos que sí quieren participar? El que no quiere, que se vaya. Perfecto. Renuncia, que se vaya. Pero no. Como han renunciado al partido, pues ya también han renunciado a su, digamos, participación en las elecciones. Pues toda la lista se cae. Esa es la peor injusticia que ha hecho el Jurado de las Elecciones, y eso yo lo denuncio claramente y enfáticamente en este momento. No se puede hacer democracia en un país con ese tipo de jurisprudencias, de ninguna manera. Y lo segundo que le quiero decir es que eso no nos amilana en lo más mínimo. En lo más mínimo, ¿por qué? Porque tenemos todavía listas al Senado por Lima Metropolitana, las listas al Senado en las regiones y nuestra lista de diputados, que
que son de verdad gente muy valiosa y que con ellos llegaremos a la presidencia de la República. En todo caso, ¿usted considera que es un error del Jurado Nacional de Elecciones o una decisión política? Yo creo que es una decisión política. No hay otra cosa, porque mire, ¿cómo es posible que se pueda aceptar este tipo de renuncias y que una lista total se caiga? ¿Dónde está ese derecho constitucional de los ciudadanos a elegir y ser elegidos? Totalmente tirado por tierra. O sea, al fin y al cabo, ahora, mañana yo me inscribo en un partido, participo en las elecciones, soy un topo, renuncio y hago caer toda la lista. ¿Eso en qué país se admite? Solamente en el Perú. Y el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho la peor injusticia, lo puedo decir, la peor injusticia con esta lista del Senado del Perú moderno. Eso dentro del plano del Jurado Nacional de Elecciones, pero en el hipotético caso ya está, bueno, todavía quizás se puede hacer un poco más, pero en el caso de que ya no pueda haber candidatos al Senado, ¿cómo haría usted, considerando que el Senado es una pieza fundamental ahora? No, pues como le digo, hay todavía listas de senadores en Lima Metropolitana y en las regiones. O sea, no hemos perdido. Por completo. No. O sea, mire, yo le voy a decir, hay un candidato que solamente tiene candidatos en 5 regiones. Y yo no sé por qué tiene 2-3%, la verdad, yo no entiendo. Pero en fin. Lo que sí le digo es de que nosotros no tenemos en este momento ningún problema ligado a esta grave afrenta e injusticia que nos ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones. Seguiremos luchando, seguiremos peleando y sobre todo, tenga la seguridad, vamos a ganar estas elecciones. Claro, acá justo tengo la resolución y se declaró improcedente en su totalidad, por lo menos a los representantes a nivel nacional. Ahí son 30. Es una cantidad en realidad bastante importante que le podría jugar en contra de no tener una mayoría y tener una minoría ya demasiado pequeña, que va a ser en realidad bastante complicado. No necesariamente. Vamos a estar en la misma situación que muchos partidos, y como le digo, es una cuestión nada más de consensos, de encontrar consensos y de trabajar en conjunto sobre una visión de país. Por el resto, nuestras fuerzas siguen intactas, siguen trabajando, y es lo que le estamos proponiendo al país en estos múltiples viajes que hacemos a lo largo y ancho de nuestra patria. Yendo ya a la parte final y para como ir corriendo, ¿cuáles serían las principales propuestas que tiene Perú Moderno? A ver, en primer lugar, la educación. La educación es un punto importante y nosotros pensamos que y planteamos de que nuestros jóvenes, por ejemplo, ya en la escuela secundaria deben tener acceso a la formación técnica. Y para esto, del 3º al 5º año de secundaria deben tener ellos formación técnica. ¿Para qué? Para que una vez que salgan de la escuela secundaria tengan su diploma de estudios secundarios y su diploma de formación técnica. Eso lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si usted ve en las cifras, lo que le decía, 9 millones de peruanos no han terminado la escuela secundaria. Y eso es grave para un país. Significa que estos jóvenes están en empleos precarios, no están ganando lo suficiente, o son ninis, o también están en la delincuencia. Hay que evitar eso. Nuestra juventud es la sangre viva del país, no podemos abandonarlo. Es lo primero. Para nuestros profesores, planteamos que ellos deben pasar por el Centro Regional de Pedagogía, donde solamente ingresarán aquellos que ya tengan una licenciatura en Historia, Química, Física, Geografía, Derecho, ahí, para poder aprender 2 cosas: la pedagogía, que es la transmisión de conocimiento, y el curso que van a enseñar en la escuela secundaria. Eso elevaría considerablemente el nivel de nuestros educandos. Se lo digo por experiencias ya en el mundo. Y un tercer elemento importante es nuestro proyecto Faro, que es el tren trasandino, el Capañán ferroviario del siglo XXI para el Perú. Ese tren trasandino que iría desde Puno hasta Cajamarca y Piura, que uniría pues al Perú por la cordillera central y que permitiría tener pues toda esta, digamos, explosión de la economía de nuestra sierra peruana, secularmente postergada, olvidada, y eso no hay que olvidarlo. Aquí, cuando yo hablo de este proyecto, me dicen, eso cuesta mucho, pero es el pensamiento que hemos tenido toda esta vida. Siempre, cada vez que se ha hablado de la sierra peruana, de la cordillera, siempre han dicho, eso cuesta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué siempre somos mezquinos con nuestra sierra? ¿Por qué la abandonamos?
Eso es lo que nos mantiene en la pobreza, en la miseria, en la exclusión. Ya debemos cambiar esa manera de ver las cosas y llevar el desarrollo ahí donde de verdad lo necesita. No se olviden que nuestra cordillera, la sierra del Perú, es la columna vertebral del país. Eso lo dice Quijano, eso lo dice Kotler, eso lo dice Claren. Todos están de acuerdo con que nuestra columna vertebral está ahí, pero no le hemos sabido aprovechar, le hemos olvidado. Eso es precisamente lo que nosotros debemos cambiar en este siglo y aportarle el Cartagena ferroviario del siglo XXI. Quedamos con la última propuesta. Justo usted lo menciona, el tema del financiamiento, y ahí me parece clave. ¿Cómo va a financiar ese proyecto? ¿Endeudamiento? Sí. ¿Cuál va a ser la...? Precisamente, mire, la idea para que este proyecto no se quede a la mitad es hacer un contrato de gobierno a gobierno. Porque es importante no pasar por aquellos que dicen saber, pero que en el fondo no hacen nada. En el Perú tenemos miles de obras paradas por gente que únicamente han tenido la intención de hacer algo, pero en el fondo sabían que no lo iban a hacer y han dejado la obra plantada. El tren transandiano no puede tener ese tipo de destino, debe terminarse. Y para eso necesitamos los contratos de gobierno a gobierno, en primer lugar. Segundo, préstamos internacionales. Todo país en el mundo estaría feliz con prestarle a Perú pues un crédito para hacer este tren. Y no se olvide que a nivel internacional se manejan créditos entre 2-3%, refinanciables. Y el Perú sí puede y debe endeudarse por este proyecto. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Estado hace este tipo de proyectos es como un padre o madre de familia, quienes ven a sus hijos y le dan la mejor educación, les pagan los estudios, los nutren, los llevan al colegio, en fin, se ocupan de su educación. El padre o madre de familia no está diciendo cuánto me va a retribuir, le doy 10 para que me devuelva 1000, no. Lo que está haciendo el padre o madre de familia es darle a sus hijos las capacidades para poder precisamente desarrollarse humana y profesionalmente. Eso es lo que hace un Estado, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros queremos hacer, darle las posibilidades a nuestra sierra peruana, donde tenemos minería, agricultura, turismo y muchas más actividades, precisamente la base necesaria para su desarrollo. Y esto es precisamente el tren trasandino. Considerando también los problemas que usted también mencionaba durante toda la conversación, salud, educación, ¿no cree que quizá no sea un gasto prioritario hacer el tren trasandino? Y también ¿cuál sería la rentabilidad social que tendría ese tren? Bueno, mire, hay que ver las cosas precisamente como el desarrollo que necesitamos en el siglo XXI. No hay país que se haya desarrollado convenientemente sin un tren, se lo digo, por haber vivido en Suiza y en Europa durante muchos años. Todo es tren, ecológico, barato y sobre todo rápido. Y eso es lo que necesitamos en nuestro país. Trabajemos por eso, cambiemos un poquito la manera de pensar en el desarrollo. Yo le digo, todos los candidatos le van a decir seguridad, educación, y siempre lo mismo. Está bien, pero ¿sabe qué? Ninguno de ellos tiene la visión del país que sí le decimos. Y ese es el gran problema. Nosotros sí planteamos una visión, y este proyecto le va a cambiar la cara al país. ¿Por qué? Porque nos va a permitir detonar todo este tipo de actividades económicas, comerciales, financieras aquí, y que van a, pues, digamos, darle a todos los peruanos el crecimiento. Nosotros planteamos precisamente este proyecto porque sabemos que cuando la construcción va, la economía va. Podremos crecer a 7-8%, se lo aseguro, anualmente. Y eso precisamente puede sacar de la miseria y la pobreza por lo menos a 200 a 300 millones de peruanos. Perdón, 200.000 a 300.000 peruanos. Una última pregunta antes de pasar al ping-pong. Usted habla de una constitución moderna dentro de su plan de trabajo. ¿A qué se refiere con una constitución moderna? ¿Estaríamos hablando de reformar total, parcialmente la constitución, o exactamente a qué hace referencia? Mire, la constitución necesita ciertas reformas por una razón muy simple. No podemos hacer de un poder un superpoder, como es por ejemplo el Congreso ahora, debilitando al Ejecutivo de ninguna manera, o avasallando el Poder Judicial, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, hay ajustes que se deben hacer para mantener precisamente ese equilibrio y separación de poderes.
que es importante. Ningún poder puede ser más fuerte que el otro. Y lo estamos viendo. Este Congreso se ha convertido prácticamente en un Congreso dictador, totalmente avasallador. ¿Y gracias a qué? Gracias a las reformas que han hecho. Precisamente nosotros queremos corregir eso sin ir a lo que es pues una asamblea constituyente y todo esto, porque le diré, hay que ser conscientes de lo que queremos y no le podemos prometer al país cosas que no vamos a hacer y que no va a servir para su desarrollo. La Constitución del 93, que tiene un error de origen, evidentemente, salió de una dictadura, es una de las constituciones que más ha durado. De verdad. Tenemos la de 1860, que fue hasta 1920, la última. Todo ese lapso de tiempo, 60 años. Y tenemos esta, que viene desde el 93 hasta el 2026, que ha durado bastante, que ha generado jurisprudencia en los derechos, por ejemplo, fundamentales, en los derechos para los trabajadores. Ahora pasemos al ping-pong. Le digo un concepto, un nombre, una situación y usted me responde una frase o idea bastante corta. ¿Bien? Con mucho gusto. ¿Qué le viene a la mente cuando le digo Pedro Castillo? Decepción. Mesías Guevara. Buen político. Alianza para el Progreso. Atraso. Asamblea Constituyente. No necesaria para el país. Vacancia presidencial. Habría que reformarla, pero precisamente para eliminar a todos los presidentes corruptos. Dina Boluarte. Fracaso total. César Acuña. Idem. José Gerí. Lobby. Perú moderno. Esperanza para el país. Bien. Ahora sí, una última pregunta. Si usted tuviera 60 segundos en cadena nacional para hablarle a todo el país, desde un joven en Cajamarca, una profesora en Tacna, ¿qué le diría? Yo les diría, estimados compatriotas, que soy Carlos Jaico, un hijo del pueblo, un profesional de provincias que hizo su vida con éxito y sobre todo con altura moral. Y eso precisamente es lo que les quiero proponer. Un hombre capaz, un hombre con visión de país y sobre todo un hombre honesto y transparente. ¿Qué es lo que necesita la patria en estos momentos para avanzar en este siglo XXI? Soy Carlos Jaico, les envío un gran abrazo, tengan fe, saldremos adelante. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la entrevista. Esto fue Presidenciales Bajo la Lupa. Acá lo importante no es quién quiere llegar a Palacio, sino cómo y para qué. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Más allá de la Doxa.